Hola, hola, corazones enamorados y almas apasionadas, bienvenidos a mi canal. Espero que todos estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Si son nuevos por aquí, déjenme darles una gran bienvenida. Me llamo y en este espacio celebramos el amor, la pasión y esos momentos inolvidables que nos hacen suspirar. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que derrite corazones, una historia llena de romance, de estrellas fugaces y de noches que se graban a fuego en la memoria. Vamos a hablar de Alil y Esla, de su romance estelar de esa noche de pasión inolvidable que nos hace creer en el destino y en el poder del amor verdadero. Pero antes de empezar a desentrañar este relato fascinante, quiero pedirles un favor. Si disfrutan de las historias de amor, de los análisis profundos y de los vídeos que les tocan el corazón, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque cada semana les traigo contenido nuevo, fresco y lleno de emociones. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, apaguemos las luces, encendamos una vela aromática y preparémonos para dejarnos llevar por la magia de la historia de Alil y Esla. Todo comenzó como suelen comenzar las grandes historias, con una chispa, una mirada, un encuentro fortuito que parecía estar escrito en las estrellas. Alil, un joven artista con el alma atormentada y un talento innegable, buscaba la inspiración en la tranquilidad de un pequeño pueblo costero llamado Denicieli. Buscaba la luz que le permitiera plasmar en sus lienzos la belleza del mundo, la esencia de la vida. Huía de la bulliciosa Estambul, de las galerías de arte pretenciosas y de las críticas despiadadas que habían comenzado a apagar su llama creativa. Denicieli era su último refugio, un lugar donde esperaba reconectar consigo mismo y encontrar la paz necesaria para volver a crear. Esla, por otro lado, era la personificación de esa luz. Una joven alegre, vital y profundamente conectada con la naturaleza. Trabajaba en la única librería del pueblo, la Biblioteca del Faro, un lugar encantador con estanterías repletas de historias que alimentaban su imaginación y su espíritu soñador. Amaba el olor a papel viejo, el susurro de las páginas y la posibilidad de perderse en mundos lejanos. Esla no era originaria de Denicieli, pero había llegado allí hacía 5 años, escapando de una vida en la ciudad que se sentía asfixiante. Encontró en la tranquilidad del pueblo, en la brisa marina y en la compañía de los libros, la felicidad que tanto anhelaba. Un día Alil entró en la librería buscando un libro sobre mitología griega. Estaba trabajando en una serie de pinturas inspiradas en los mitos y leyendas de la antigua Grecia y necesitaba documentarse. Esla, con su sonrisa radiante, lo guió hasta la sección correspondiente. Sus miradas se cruzaron y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Sintieron una conexión inexplicable, una fuerza magnética que los atraía el uno al otro. Era como si se conocieran de otra vida, como si el destino los hubiera unido en ese preciso momento. Intercambiaron unas pocas palabras tímidas y cargadas de intenciones ocultas. Alil quedó fascinado por la inteligencia y la dulzura de Esla. Ella, a su vez, se sintió atraída por la melancolía que emanaba de los ojos de Alil, por la promesa de un alma profunda y sensible. Notó la tristeza que se escondía tras su mirada, la carga que parecía llevar sobre sus hombros. Quiso saber más sobre él, descubrir la historia que se ocultaba tras esa fachada de artista atormentado. A partir de ese día, Alil comenzó a visitar la librería con frecuencia. No necesitaba ningún libro en particular, simplemente quería estar cerca de Esla, escuchar su voz, admirar su belleza. Charlaban durante horas sobre literatura, arte, sueños y esperanzas. Descubrieron que compartían una pasión por la naturaleza, por la música y por la búsqueda de la verdad. Hablaban de sus autores favoritos, de las pinturas que los conmovían, de los paisajes que los inspiraban. Esla le habló de su amor por la poesía, de su sueño de escribir su propio libro. Alil le mostró algunos de sus bocetos, compartiendo con ella sus ideas para nuevas obras. Poco a poco, la amistad se fue transformando en algo más. Un sentimiento profundo, intenso y que los consumía por dentro. Se daban cuenta de que estaban enamorándose, pero ambos temían dar el primer paso. Alil, por su pasado lleno de decepciones amorosas, y Esla, por miedo a romper la armonía que habían construido. Alil había sufrido una ruptura dolorosa hacía 1 año, cuando su prometida lo había dejado para casarse con un hombre más rico y poderoso. Esa traición lo había dejado marcado, haciéndole dudar de la sinceridad de las personas y del amor verdadero.
Esla, por su parte, temía que una relación amorosa pudiera alterar la paz que había encontrado en Denicieli. No quería volver a sufrir, no quería arriesgar la estabilidad que tanto le había costado conseguir. Una noche, mientras caminaban por la playa bajo un cielo estrellado, Alil tomó la mano de Esla. El silencio se apoderó del ambiente, roto únicamente por el sonido de las olas. Se miraron a los ojos y, en ese instante, supieron que no podían seguir negando lo que sentían. La luna llena iluminaba sus rostros, revelando la intensidad de sus sentimientos. Alil sintió un impulso irresistible de acercarse a Esla, de besarla y confesarle todo lo que sentía. Esla, por su parte, se dejó llevar por la magia del momento, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Alil se acercó a Esla y la besó. Un beso suave, delicado, lleno de ternura y anhelo. Un beso que marcó el comienzo de su romance estelar. Fue un beso que borró todas sus dudas y temores, un beso que les confirmó que estaban hechos el uno para el otro. A partir de esa noche su amor floreció como una rosa en primavera. Pasaban horas juntos, explorando los rincones más hermosos del pueblo, compartiendo secretos y confesiones. Alil encontró en Esla la inspiración que necesitaba para su arte. Ella se convirtió en su musa, en la luz que iluminaba su camino. Esla, a su vez, encontró en Alil el amor y el apoyo que siempre había buscado. Él la animaba a perseguir sus sueños, a creer en sí misma y a no tener miedo de expresar su creatividad. Una noche Alil organizó una sorpresa para Esla. La llevó a una colina con vistas al mar, donde había preparado un picnic bajo las estrellas. Había velas, música suave y una manta para acurrucarse. El cielo estaba despejado y se podían ver miles de estrellas brillantes. Alil había pasado todo el día preparando la sorpresa, buscando el lugar perfecto y preparando una cena deliciosa. Quería que esa noche fuera inolvidable para Esla, una muestra de todo el amor que sentía por ella. Mientras cenaban, Alil le regaló a Esla un collar con un dije en forma de estrella. Le dijo que esa estrella representaba su amor, un amor eterno e inquebrantable. Esla se emocionó hasta las lágrimas y abrazó a Alil con fuerza. Sintió que el corazón le iba a estallar de felicidad. Nunca antes había recibido un regalo tan significativo, un símbolo tan hermoso del amor que compartían. Después de la cena, se recostaron en la manta y observaron las estrellas. Alil le contó a Esla historia sobre las constelaciones, sobre los dioses y las diosas de la mitología griega. Esla, a su vez, le habló de sus sueños y de sus aspiraciones. Le contó sobre su deseo de viajar por el mundo, de conocer nuevas culturas y de escribir un libro que inspirara a otras personas. Alil la escuchó con atención, admirando su espíritu aventurero y su pasión por la vida. De repente una estrella fugaz cruzó el cielo. Alil y Esla cerraron los ojos y pidieron un deseo. Deseaban que su amor durara para siempre. Sintieron que su deseo se elevaría hacia el cielo, uniéndose a la luz de las estrellas. Esa noche, bajo el cielo estrellado, se entregaron el uno al otro. Fue una noche de pasión inolvidable llena de amor, ternura y entrega. Una noche que marcó un antes y un después en sus vidas. Fue un momento mágico, un instante de conexión profunda y verdadera. Su relación se fortaleció con el tiempo. Superaron juntos obstáculos y desafíos. Alil expuso sus cuadros y obtuvo un gran éxito. Esla siguió trabajando en la librería y apoyando a Alil en todo lo que hacía. El éxito de Alil no cambió su relación. Él seguía siendo el mismo hombre humilde y sencillo que ella había conocido en la librería. Siempre la incluyó en sus logros, reconociendo su apoyo incondicional y su influencia en su arte. Su amor era un ejemplo para todos los que los conocían. Un amor verdadero, sincero y profundo. Un amor que había nacido bajo las estrellas y que estaba destinado a durar para siempre. Los habitantes de Denicieli admiraban su relación, viendo en ellos un ejemplo de amor puro y verdadero. Por supuesto, como en toda historia, no todo fue un camino de rosas. Tuvieron que enfrentar la incomprensión de algunos, la envidia de otros y los fantasmas del pasado de Alil. Una exnovia de Alil, al ver su éxito como artista, intentó reconquistarlo, sembrando dudas y rencores en su relación. Pero Esla confió en Alil y en el amor que los unía, demostrando que su relación era más fuerte que cualquier adversidad. Pero su amor fue más fuerte que cualquier obstáculo.
Se apoyaron mutuamente, se perdonaron sus errores y aprendieron a crecer juntos. Aprendieron que el amor verdadero requiere compromiso, paciencia y comprensión. La clave de su relación era la comunicación, el respeto y la confianza. Se contaban todo, se escuchaban con atención y se apoyaban incondicionalmente. Sabían que juntos podían superar cualquier dificultad. Siempre se tomaban tiempo para hablar de sus sentimientos, para expresar sus necesidades y para resolver cualquier conflicto que pudiera surgir. Con el tiempo Alil y Esla se casaron y formaron una hermosa familia. Tuvieron hijos que heredaron su amor por la naturaleza, por la música y por la búsqueda de la verdad. Su hogar se convirtió en un refugio de paz y armonía, un lugar donde siempre se respiraba amor y felicidad. Sus hijos crecieron rodeados de libros, pinturas y música, aprendiendo a apreciar la belleza del mundo y la importancia de la creatividad. Y así, Alil y Esla vivieron felices para siempre, disfrutando de su romance estelar y recordando siempre esa noche de pasión inolvidable que unió sus destinos. Continuaron viviendo en Denicieli, rodeados de la tranquilidad del pueblo y del amor de su familia. Alil siguió pintando, inspirándose en la belleza de la naturaleza y en el amor que compartía con Esla. Ella finalmente cumplió su sueño de escribir un libro, una novela inspirada en su propia historia de amor. Y bien, queridos amigos, ¿qué les ha parecido esta historia? ¿No es absolutamente fascinante? Espero que les haya tocado el corazón y que les haya inspirado a creer en el poder del amor verdadero. Recuerden que el amor puede surgir en cualquier momento y lugar, de la manera más inesperada. Solo hay que estar abiertos a recibirlo y dispuestos a luchar por él. En resumen, hemos visto cómo un encuentro casual en una librería puede desencadenar un romance que parece sacado de un cuento de hadas. Hemos explorado la importancia de la conexión, la comunicación y el apoyo mutuo en una relación. Y sobre todo, hemos aprendido que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y durar para siempre. La historia de Alil y Esla nos recuerda que el amor no es un cuento de hadas, sino una elección diaria, un compromiso constante de cuidar y nutrir la relación. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles esta historia. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la historia de Alil y Esla? ¿Se identifican con alguno de los personajes? ¿Tienen alguna historia de amor que les gustaría compartir? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. ¿Creen que el destino juega un papel importante en el amor? ¿O creen que el amor es simplemente una cuestión de química y compatibilidad? Me gustaría conocer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo, por su cariño y por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y lleno de amor. Hasta la próxima. Y recuerden, corazones enamorados, que el amor está en todas partes, solo hay que saber mirarlo con los ojos del alma. Adiós.